Silvio Berlusconi Bossi es un político, empresario, inversor, periodista deportivo y magnate de los medios italiano, fundador y presidente de la corporación de telecomunicaciones Mediaset. Fue, además, el fundador y presidente de Forza Italia, partido político que luego se integró en la coalición El Pueblo de la Libertad, de la cual fue fundador y presidente, llegando a ejercer como presidente del Consejo de Ministros de Italia en 3 ocasiones. Igualmente fue ministro de Relaciones Exteriores de Italia en el año 2002 y presidente de turno del Consejo Europeo durante el segundo semestre de 2003. Fue asimismo propietario y presidente del equipo de fútbol AC Milán desde 1986 hasta el 2017 y desde 2018 es propietario del Società Sportiva Monza 1912. Es apodado Il Cavaliere por tener la ordine al mérito del lavoro, que conlleva el tratamiento de caballero, entre 1977 y 2014, año en el que tuvo que renunciar antes de que la Federación Nacional de los Caballeros del Trabajo le desposeyera de dicha orden. En 2013, la Corte Suprema de Casación lo condenó en forma definitiva a 4 años de prisión por fraude fiscal. Fue también condenado a 7 años de cárcel por prostitución de menores por pagar por servicios sexuales a una menor de edad, pero en 2014 fue absuelto cuando el Tribunal de Apelación de Milán determinó que Berlusconi no tenía por qué saber que la joven era menor de edad. Vida personal y familiar. Originario de una familia de clase media milanesa, Berlusconi fue el primer hijo de Luigi Berlusconi Prisión Lutesta y Rosa Bossi, siendo sus hermanos menores Paolo Berlusconi y María Antonietta Francesca Berlusconi. Después de completar su educación secundaria en un colegio salesiano, estudió Derecho en la Universidad de Milán y se graduó cum laude con una tesis sobre los aspectos jurídicos de la publicidad en 1961. Por ser el primogénito en su familia, Berlusconi no estuvo obligado a prestar el servicio militar en el ejército italiano, el cual era obligatorio entonces. En 1965 se casó con Carla Elvira D'Aglio, con quien tuvo 2 hijos, María Elvira, más conocida como Marina, y Pier Silvio. De su primera mujer se divorció en 1985, y en 1990 entabló una relación con la actriz Baraani Calario, con quien tuvo 3 hijos, Barbara, Eleonora y Luigi. Se casó en 1990 con Lario, siendo en ese momento un conocido empresario y su boda, un notable acontecimiento social. A finales de abril de 2009, Baraani Calario emprendió los trámites de divorcio después de que la pareja hubiera protagonizado algunas sonoras disputas, prensa mediante, durante el último año. En diciembre de 2012 en un programa televisivo habló de Francesca Pascal, su siguiente pareja mucho más joven que él, con la que en marzo de 2014 comenzaron a circular rumores de casamiento. En marzo de 1981 se encuentra una lista con los integrantes de la irregular logia masónica Propaganda, donde aparece su nombre. Trayectoria empresarial. En 1974 fundó el canal de televisión local Telemilano y 4 años después Canale 5, esta vez de ámbito nacional. Fue el primero en desarrollar una red de canales televisivos de carácter nacional y puso fin al monopolio de la televisión pública italiana y consiguió superarla en audiencia con una parrilla centrada en concursos y programas de entretenimiento. En la temporada 1983 a 84 adquirió Italia 1 y Rete 4, lo que dio vida al duopolio televisivo Rai Fininvest, autorizado por una ley de 1990. En 1985 fundó la Cinq, la primera cadena privada gratuita de Francia, que quebró por falta de audiencia, y adquirió acciones de los canales franceses Chein y Cinema 5. En 2002, el grupo Mediaset compró Telecinco por 276 millones de euros. Posee la mayor empresa italiana de publicidad y compró la productora Endemol, que vende formatos de programas que luego se adaptan a cada país. Durante su gobierno cambió la ley que lo obligaba a dar las frecuencias de su canal Rete 4 al nuevo canal Europa 7. Su imperio se extiende también al terreno de la prensa escrita. En 1976 compró participaciones de Il Giornale. Al final de su carrera como empresario mediático, en 1990,
obtuvo la presidencia del Grupo Mondadori, editor del periódico La Repubblica y de los semanarios El Espresso, Epouca, y Panorama en aquel momento. Más tarde, adquirió la cadena de tiendas de vídeo Blockbuster, portales de acceso a Internet y una participación en Olivetti. Así, el Grupo Mondadori controla actualmente un tercio del sector editorial en Italia. Para aunar los varios sectores de la comunicación que poseía, creó el conglomerado Fininvest, que ahora se llama Mediaset. La compañía fundada por Berlusconi consiguió expandirse internacionalmente y entrar en vinculación con diversas personalidades del sector de las telecomunicaciones. En el plano de los negocios relacionado con el deporte, fue dueño del AC Milan desde 1986 hasta 2017, cuando el club fue vendido a Rossoneri Sport Investment Lux. Según la revista Forbes, en 2011 es la persona más adinerada de Italia, con una fortuna de $7.800 millones. Trayectoria política. Tras una inicial vinculación al Partido Socialista de Bettino Craxi, el desarrollo del proceso de Tangentopoli o manos limpias por el que se comenzó a combatir la corrupción institucional generalizada en Italia, construyó el movimiento Forza Italia con el que obtuvo el poder en las elecciones de 1994, perdiéndolo en 1995 por el abandono de la coalición por parte de la Liga Norte de Umberto Bossi. Ha sido acusado en repetidas ocasiones de conexiones con la mafia, y algunos de sus colaboradores más cercanos, como Cesare Previti, han sido condenados en firme por corrupción de la justicia. Berlusconi volvió a ser primer ministro italiano, desde mayo del 2001 hasta el mes de mayo de 2006. En 2006 ganó las elecciones la coalición de centro-izquierda. Tras una agria polémica postelectoral, el 2 de mayo de 2006 dimitió de su cargo y fue relevado por Romano Prodi. Mientras gobernó, controlaba indirectamente los 3 canales de la RAI, y directamente los 3 canales de Mediaset. Uno de sus primeros actos de gobierno fue despedir a periodistas y comediantes incómodos como Biagi, Santoro y Luttazzi. Se suele criticar a los periodistas que, no solo no se rebelaron contra ello, sino que parecieron dar su asentimiento al descabello. En efecto, no hay sino mirar los periódicos del día después del edicto de Sofía. Por otro lado es un miedo si no justificable, sí comprensible, ya que se trataba de sus trabajadores, por cuanto una gran parte de la prensa escrita es también de su propiedad. En España controla el 50,13% de Telecinco. El 18 de noviembre de 2007 anuncia la disolución de su histórico partido Forza Italia y el nacimiento de la coalición El Pueblo de la Libertad con la que, en unión con la Liga Norte y el Movimiento por la Autonomía, ganó nuevamente las elecciones, frente a Walter Veltroni, líder del Partido Democrático, llevando a la coalición a una clara victoria ya que obtiene mayoría relativa en el país y, por efecto de la ley electoral, absoluta en ambas cámaras. En la Cámara de Diputados la coalición de Silvio Berlusconi obtuvo un 46,8% de los sufragios frente al 37,5% de la coalición de Veltroni y al 5,62% del UDC. Por su parte, en el Senado de la República la diferencia fue igual de amplia, un 47,32% frente a un 38,01% de la coalición de centro-izquierda y a un 5,70% del UDC, único partido no coaligado que obtuvo escaños. Debido a las indicaciones de los partidos, el presidente napolitano eligió a Berlusconi como presidente del Consejo de Ministros de Italia, cargo que cubre por tercera vez. En sus primeras declaraciones, el presidente ha tendido la mano al partido de Veltroni y ha asegurado agotar los 5 años de legislatura gracias a la gran confianza que le han otorgado sus compatriotas italianos. Irak, Afganistán y Libia. Berlusconi ha apoyado la guerra contra el terrorismo enviando tropas a la guerra de Afganistán, a la guerra de Irak y enviando aviones de combate para derrocar y finalmente acabar junto a la OTAN al exlíder libio Muammar al-Gaddafi en la intervención militar en Libia de 2011. Condenas judiciales. El 24 de junio de 2013 fue condenado en primer grado a 7 años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos por constricción a la prostitución de menores y abuso de autoridad en el proceso Ruby.
Pocas semanas después, el 1 de agosto de 2013, la Corte Suprema de Casación lo condenó en forma definitiva a 4 años de prisión por fraude fiscal en el proceso Mediaset. 3 de estos años están cancelados por un indulto del gobierno de Romano Prodi aprobado en Parlamento en el 2006, restando un solo año de pena. Por este deberá asistir a un centro de cuidado de ancianos de la localidad de Cesano Boscone una vez por semana durante 4 horas durante un año. A pesar de no tener que cumplir arresto domiciliario, durante este tiempo Berlusconi tendrá limitaciones en su libertad ya que no podrá abandonar Lombardía aunque podrá viajar a Roma de martes a jueves debiendo regresar a la residencia de Arcore antes de las 23 horas del jueves. Esta condena fue acortada en 45 días por el Tribunal de Milán dando fin de esta forma la condena el 6 de marzo de 2015. El 8 de julio de 2015, el Tribunal de Nápoles lo condenó a 3 años de prisión por el delito de corrupción, tras haber sobornado al senador Sergio de Gregorio. Los pagos se realizaron entre 2006 y 2008, y consistieron en aproximadamente 3 millones de euros. Polémica en torno a Silvio Berlusconi. La polémica ha marcado notablemente sus gobiernos. El revuelo levantado por la ley Alfano es un notable ejemplo. Esta ley establece que los 4 mayores dirigentes del Estado, el presidente de la República, el primer ministro y los presidentes de la Cámara de Diputados y el Senado, no pueden ser juzgados por ningún delito no relacionado con su cargo mientras permanezcan en el gobierno. Asimismo, ha sido acusado en varias ocasiones de mantener tratos con la mafia 'ndrangheta en la región de Calabria. Para el escritor Paul Ginsborg, autor del libro Silvio Berlusconi, Televisión, Poder y Patrimonio, la combinación de populismo antidemocrático y poder mediático de Berlusconi le convierte en una gran amenaza para la democracia. En el libro, que es una biografía que incluye sus primeras andanzas como empresario y playboy hasta la creación de su imperio empresarial Mediaset y el posterior ascenso a la presidencia del Consejo de Ministros de Italia, analiza las relaciones de carácter comercial, los intereses económicos y los procesos judiciales del presidente de Italia pero sin dejar de exponer la caracterización de la sociedad italiana que ha aupado y permitido el triunfo de una figura como la de Berlusconi. En 2018 se volvería a presentar a elecciones con un programa de corte liberal basado en privatizaciones masivas. Sin embargo, no pudo presentarse debido a las condenas por crímenes relacionados con la evasión fiscal. Ataque a Berlusconi. En la noche del 13 de diciembre de 2009, Silvio Berlusconi fue herido en el rostro por Massimo Tartaglia, un paciente psiquiátrico de 42 años, a la salida de un mitin político en Milán al terminar un acto de la coalición gobernante Pueblo de la Libertad, realizado en el marco de la campaña para las elecciones regionales de marzo. Cuando se detuvo a firmar autógrafos en la plaza de la Catedral de la ciudad, recibió el impacto de una estatuilla de plástico y yeso en miniatura de la Catedral de Milán, que lo golpeó en la boca y en el rostro, y le provocó heridas sangrantes en nariz y boca. El ministro de Defensa italiano, Ignazio La Russa, quien se encontraba junto al premier cuando fue atacado, declaró que el agresor parecía tener algo en la mano y que fue detenido inmediatamente. La Russa explicó que la policía arrestó enseguida al agresor y lo sustrajo de un seguro linchamiento. Si no hubiera estado la policía, del agresor solo habría quedado pedacitos. Berlusconi fue llevado al Hospital San Rafael y donde permaneció internado en observación durante 24 horas. Se veía al presidente conmocionado pero reaccionó con su temperamento habitual, declaró el director de comunicación del centro asistencial, quien señaló que Berlusconi había sufrido contusiones importantes en el rostro, con heridas interna y externa en el labio superior y 2 dientes fracturados. La radiografía de Il Cavaliere también mostró una pequeña fractura en la nariz. Tartaglia, el agresor, fue inculpado de provocar lesiones con el agravante de premeditación por haber atacado al premier con una réplica en miniatura del Duomo di Milano, un souvenir con zócalo de metal que los turistas suelen comprar. Dimisión. El día 12 de noviembre del 2011, Silvio Berlusconi presenta su dimisión al ser aprobada la Ley de Presupuestos de 2012 que incluía las reformas económicas exigidas por la Unión Europea. El primer ministro ya había adelantado que renunciaría tras ser aprobado este texto.
Mientras tanto, asume provisionalmente la jefatura de gobierno el senador vitalicio Mario Maanti, quien fue nombrado de improviso por Giorgio Napolitano para institucionalizar su figura, blindarla y proyectarla hacia la jefatura del gobierno. Elecciones generales de 2018. En las elecciones generales de Italia de 2018, convocadas para el día 4 de marzo, Berlusconi se postuló como líder político de Forza Italia.